Estamos en el espacio de Tres Banderas como todas las semanas y hoy tenemos la visita del profesor Omar Rojo, militante, compañero acá de la ciudad de Resistencia, actualmente director de la regional educativa número 10A, ¿está bien? ¿Es correcto eso? Así es. Pero sobre todo un militante con trayectoria, joven además, con el que vamos a estar charlando en este espacio sobre temas variados. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, contento en nuestra casa, Bien. en la casa de nuestro partido, así que un saludo a todos los compañeros, agradecer la posibilidad de mantener esta charla, conversar un poco de nuestro panorama político en la coyuntura que estamos atravesando y también las perspectivas de lo que queremos construir en este sueño colectivo que ya tiene 70 años sobre sus espaldas, que es el peronismo, que sigue abrazando a toda nuestra ciudadanía, me parece. Bien, y en ese contexto, ya que sacaste el tema, se viene un año electivo, son momentos de definiciones, se empiezan a armar las listas. ¿Cómo ves eso? ¿Qué perspectivas? Con las mejores perspectivas, me parece que tenemos detrás de nosotros un proceso que en cierta medida va a posibilitar, creo yo, a nivel nacional, para comenzar, me parece, obtener esas bancas que nos están haciendo falta en la Cámara de Diputados a fin de conseguir aprobar aquellas medidas que se impulsan desde el gobierno nacional y que muchas veces se traban ahí por la necesidad de estos 7 diputados más. ¿Las 7 bancas para hacer Venezuela, digamos, esas que están faltando? Bueno, la verdad que esas chicanas que intentan imponer de la derecha, me parece que no hacen a la centralidad, pero sí entiendo yo que hay muchas cuestiones que son necesarias de profundizar y de poner en debate. Lamentablemente la actitud obstruccionista y de falta de debate. Estos fundamentos, digamos, políticos con los que pregonamos. ¿Cómo crees vos que podemos llevar eso adelante con la situación tan delicada que tenemos a nivel social, digamos? Yo entiendo que puede haber cierto reflujo desde la participación política en este momento. En cierta medida también me parece una estrategia regional, no es solamente algo que sucede en nuestro país, en el sentido de tratar de obstaculizar cualquier proceso de debate político profundo al interior de la sociedad. En cierta medida me parece que el campo de la militancia tiene como misión fundamental, no solo en este proceso electoral, sino en toda la etapa que se va a abrir una vez que podamos atravesar el periodo de la pandemia, poner el eje del debate y reconstruir los lazos de credibilidad en la política que en su momento alcanzaron umbrales de expectativas muy altos. Digamos. Nosotros generacionalmente somos un espacio que se constituyó en torno del kirchnerismo, si se quiere, como avatar del peronismo. Se volvió a creer en la política desde esa reconstrucción. Así es. Y nos enamoramos de una lógica de la política que tenía que ver con el debate, con la construcción, con también no ponernos de pie, digamos, no ponernos de rodillas frente a cierto discurso que estaba instalado. Particularmente generacionalmente, yo me crié en la década del 90 y supe, digamos, de ver esa Argentina bajo ese paradigma de la desmovilización y la falta de creencias en la estructura institucional y política partidaria y movimentista del peronismo. Me parece que eso Néstor lo supo reconstituir. Manejar, claro. Cristina también lo profundizó, nos convocó, e hizo que muchos y muchas abracemos la causa de las mayorías. Se enamoraron nuevamente de la militancia, sí, y la política. Ahora, respecto a la cuestión de las elecciones que sí tomamos al principio. Tenemos elecciones legislativas aquí en la provincia y estamos en una situación de pandemia. ¿Cómo se hace para ir a votar o para organizar una cuestión electiva en el contexto de pandemia? Bueno, me parece que hoy por hoy la importancia de las redes va a ser un núcleo en términos comunicativos importante, pero también yo sigo creyendo en esto que es la territorialidad de nuestro movimiento. Nosotros necesitamos seguir en el cara a cara, tal vez no vamos a poder tener ese tipo de movilización multitudinaria que por ahí caracterizan los procesos electorales, pero eso no significa que dejemos de hablar con el vecino, dejemos de hablar con el compañero o la compañera de trabajo, que salgamos a votar a buscar ese voto, que lo convenzamos, digamos, de que efectivamente nuestra propuesta es una propuesta que va
en pos de beneficiar los intereses concretos de esos sectores. Entiendo yo que el Estado provincial está haciendo un enorme esfuerzo para reconstituir gran parte de una matriz que se había anquilosado, que estaba puesta sin funcionamiento. Hoy vemos que la obra pública se está reconstituyendo. Me parece que es importante salir a hablar con los sectores trabajadores, con los sectores de la producción y hablar. ¿Cómo crees que en este proceso, como estamos en esta cuestión de pandemia, ves necesaria las cuestiones internas? ¿Cómo crees que se van a ir conformando las listas? Porque se sigue viendo mal, lógicamente, después podemos discutir si tienen razones o no, pero se ve mal la metodología de los armados de las listas. Normalmente uno en las elecciones de diputados no sabe o no conoce, la mayoría al menos, de la sociedad no conoce los candidatos, no sabe quiénes son, ni su trayectoria, ni nada. Sin embargo, tiene que ir a depositar el voto para una lista. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves esa cuestión que tiene que ver con la política puramente dicha y con el sistema de elecciones, digamos? Bueno, a mí me parece que en principio nosotros contamos con una herramienta fundamental que son las primarias. Creo que, no vamos a negar, digamos, que dentro del peronismo existen tendencias y que hay sectores que tienen mayor representatividad que otros y liderazgos que tienen un peso importante a nivel de lo que es nuestro movimiento. Entiendo hoy que hay una tendencia hacia la unidad de sectores, lo cual no tiene que traducirse necesariamente en un pacto de cúpulas. Creo que lo dijo muy claramente nuestro gobernador. La posibilidad de la competencia no significa debilitar el frente de todos o el frente chaqueño, sino que significa una herramienta que también puede dinamizar un debate interno. Me parece que en ese sentido nosotros vemos procesos que se están dando a nivel regional, donde también esta posibilidad de debatir no necesariamente implica una ruptura, ni si tiene que verse como una transgresión a ciertos acuerdos que vienen en la base de lo que significó las herramientas que nos posibilitaron el triunfo electoral en el 2019. De cara a lo que viene, me parece que en ese sentido hay sectores que se van a aglutinar para ir a la disputa. Yo creo que el liderazgo, y en este sentido también me parece que la capacidad de conducción que tiene nuestro gobernador es primordial a la hora del armado de las listas. Es necesario que el criterio que fije el compañero Coqui sea atendido también por la militancia, pero vuelvo a reiterar, no entiendo que el armado o la construcción de la lista electoral tenga que ser necesariamente un acuerdo entre 3 o 4 cabezones que se cierren con una lapicera a decir quién va arriba y quién va abajo, sino me parece que tiene que ver con este debate y también con el rol que la militancia y las organizaciones quieran asumir frente a esa situación. ¿Y Omar Rojo qué quiere dentro de la política? ¿Qué aspira? Mira, yo en ese sentido soy un hombre que abracé la causa del peronismo como un militante. Es decir, yo no entiendo que los puestos son puestos de lucha y así a donde nos convoque vamos a estar. En este momento tenemos también un compromiso con la gestión, lo cual significa para muchos compañeros y compañeras tener que abocar mucho tiempo y mucha capacidad de trabajo en esos ámbitos. Creo que en términos de lo que es el armado de las listas, tampoco hemos participado en procesos electorales anteriormente, no esquivamos y precisamente, bueno, el día de mañana, si bien esto por ahí no se va a estar transmitiendo, algunas personas lo ven en diferido, pero vamos a tener un plenario provincial de organización para definir también una postura y una línea que tenga que ver con la coyuntura que tiene que ver en términos electorales. Y asimismo también el horizonte que no reduzca toda la discusión al armado de una lista, porque la realidad es que una vez que la lista esté constituida, si hay primarias, el sector que gane encabezará el proceso. Quienes militamos nos tendremos que encolumnar detrás de esa decisión. Vuelvo a reiterar, a mí me parece que en esa decisión tiene que pesar necesariamente la conducción de nuestro gobernador. Es el espacio mayoritario, esto también quedó claramente visto en las elecciones del 2019, por lo tanto entiendo que en el armado de la lista deberían haber hombres y mujeres que respondan a la conducción de Jorge Capitanich. También creo que en el armado nacional necesitamos que, creo que las personas que
que sean designadas puedan llevar la voz de la provincia y sean capaces de defender los intereses concretos también de los chaqueños en el Parlamento Nacional. Me parece que eso es importante. Necesitamos jerarquizar esos ámbitos con compañeros y compañeras de peso, de fuste, que sean capaces también de llevar una discusión que en cierta medida me parece que nuestro gobernador nos marca el rumbo a la hora de plantear este escenario del norte grande como el eje hacia el cual ir pensando el desarrollo de la Argentina en los próximos 10, 15, 20 años. En ese sentido, entiendo yo que las figuras que acompañen en ese proceso tienen que necesariamente expresar esos intereses. Creo que frente a lo que significa la presencia de... Claro, pero yo te interrumpo un ratito, Sí. digo, yo encuentro sí, está bien, digamos, hay un rumbo marcado, hay un plan de gobierno, y hay un acompañamiento de los militantes, pero ahora, más allá de la conformación o de participar dentro de los esquemas de armado, de acompañamiento, ¿cómo hacemos para pensar herramientas que puedan ir solucionando o resolviendo esas cuestiones que muchas veces son coyunturales de nuestra sociedad, digamos, y ver cómo podemos resolver ese problema? ¿Qué hace la militancia o parte de la militancia en ese aspecto? ¿Empuja? ¿Debería empujar? ¿Debería participar? ¿Participa? ¿Tiene lugar? ¿Se abren esos espacios de debate? ¿O seguimos la corriente como quien dice normalmente? Me parece que el militante que piense que su rol es seguir solamente la corriente, se va a equivocar necesariamente por más buena intención que tenga a la hora de realizar su acción política. Quienes nos estén dispuestos a dar los debates necesarios le hacen flaco favor a la causa nacional, porque en definitiva nosotros necesitamos nutrirnos también de las ideas y de los matices que hacen a esta construcción de la diversidad. Esto lo que también quiero aclarar no significa desconocer el peso que tienen los liderazgos internos hacia lo que significa nuestro frente. Por eso es que te reitero, para mí me parece importante que los hombres y mujeres que integren la lista estén representando esa expresión que significa la conducción de Jorge Capitanich en la provincia, la expresión también de lo que es la conducción de Alberto y Cristina a nivel nacional. Tiene que haber un columnamiento bien claro. Yo recuerdo, para hablarlo concretamente, nosotros tuvimos en la lista del año 2017 legisladores que lamentablemente cuando tuvieron que ir al Congreso no estuvieron a la altura de estos intereses que son concretos y materiales y culturales y simbólicos que hacían en nuestra provincia, que participaron, que tuvieron una participación en el Parlamento que no estuvo a la altura de las necesidades que teníamos en ese momento. Lamentablemente, lo digo, digamos, con dolor, como militante. Bueno, pero está bueno saber que, porque, a ver, una cosa que tenemos que, me parece una opinión personal esto, es tratar de ver cómo también hacemos autocrítica sobre las cosas que hacemos. O sea, no, el peronismo ha cometido muchos errores también, y está bueno poder revisarlo, criticarlo, ponerlo sobre la mesa y volver a discutirlo, porque de esa manera creo yo que es la forma que mejor vamos a poder crecer, digamos. Si no, estamos como justificando un montón de cosas y tenemos que aprender de esos errores para no volver a cometerlos de última y tratar de ver cómo podemos ir resolviendo. Te saco un poquito de la cuestión política, claro. Te vuelvo a tu rol de educador. ¿No se agotó ya el paradigma de la educación tradicional? Sí, indudablemente que la educación está atravesando un momento de debates muy, muy profundos. La pandemia también ha impactado muy fuertemente sobre la situación educativa de nuestros niños, niñas y adolescentes, nuestros jóvenes. Me parece que en ese sentido el esfuerzo que está haciendo el gobierno provincial, así mismo como el gobierno nacional, para reconstituir un pacto pedagógico, que me parece que es lo que tiene que estar en debate, van en esa senda. Esto es importante, digamos, es importante también que la militancia comprenda y reconozca las acciones y la perspectiva que tiene nuestro proyecto político provincial en el campo educativo, porque indudablemente que los sectores de la derecha están pretendiendo colgarse algunas medallas o endilgarse, digamos, cierta representación, cuando sabemos muy bien que
no les interesa para nada la defensa de la educación pública, que cuando han tenido la posibilidad de tener injerencia en las políticas públicas educativas la han desfinanciado claramente. Pongo un ejemplo concreto, digamos, nosotros en el año 2019 en la Argentina se repartieron 19.000 computadoras. Eso fue todo lo que se repartió en términos de conectividad, que tanto se llenan la boca hablando sobre las necesidades que requiere la educación digital en este momento. Eso nos dejó desguarnecido frente a la pandemia y en ese sentido me parece que hoy en día estamos reconstituyendo la posibilidad y la potencialidad de un nuevo pacto pedagógico. Tenemos una pregunta, a ver. Bueno, la pregunta que está en el Instagram de Tres Banderas es: ¿qué decisión tomaría usted como director regional cuando la directora, docente o padre se pone a la ESI con perspectiva de género? Bueno, primero que nada, digamos, la ESI para nosotros es una política de Estado. Digamos que es la ESI para... Sí, la educación sexual integral, digamos, en este punto no son aspectos negociables, si bien uno puede atender a cualquier perspectiva que es personal, y está que bien, digamos, la libertad de pensamiento que uno tiene, pero nosotros como garantes del derecho social a la educación desde el Estado no podemos transigir en la aplicación de una norma. Esta norma fue debatida, ya tiene más de 10 años, también por ahí asombra un poco cierta lógica de discusión que es extemporánea, porque la realidad es que la ESI está en el aula, y no está en el aula solamente porque el Estado la promueva, está en el aula porque existe un movimiento social como es el feminismo, que ha generado las condiciones para que esto esté presente. Los primeros y las primeras en debatir sobre la ESI y en reclamarla son las y los estudiantes. Colectivos. Entonces, nosotros, uno no puede ir en contra de la fuerza de la historia. Eso, o sea, quienes por ahí tenemos cierta mirada sobre los procesos históricos, entendemos que no tiene sentido oponerse cuando la marcha de la historia va hacia un sector, hacia un lugar. Pasó en su momento con quienes se querían oponer a los derechos de los trabajadores, y la verdad que hoy a nadie se le ocurriría derogar el aguinaldo, claro, sacar la jubilación. Entonces, en este punto, lo que ya son conquistas se están consolidando. Son transformaciones que por ahí cuesta aceptarlas al principio, sobre todo por parte de la sociedad, y que de a poco se van imponiendo. Bueno, ¿cómo te sentiste? Pero de primera. Bien, bien. Bueno, los tiempos son tiranos, como quien dice, en los medios. Y bueno, nosotros primero desde acá queremos agradecerte, desde este espacio de Tres Banderas, agradecerte. Queremos generar un lugar donde podamos escuchar a los actores de nuestro entorno político, a las personas que también trabajen en cuestiones que tengan que ver con lo social, con lo económico, y que podamos escuchar las voces de todos, compartir un ratito y tratar de generar ese feedback con el público, digamos, que podemos tratar de acercar un poco la política a la gente, digamos, que es lo que queremos. Además, quiero decirte, desde nuestro lugar, que como joven, como funcionario que sos, que estás en este momento cumpliendo un rol importantísimo dentro de los aspectos educativos, desde acá lo que hacemos es acompañarte y empujarte en todo lo que pueda ser beneficioso para la mayoría, como siempre decimos, y que pueda generar políticas públicas de calidad para todos los chaqueños, para todos los argentinos, ¿por qué no? Así que agradecido por la visita, y bueno, y nos vemos la próxima con los compañeros que están del otro lado. Esperemos que esto les haya gustado y vamos a seguir compartiendo otros momentos como este.